Le damos paso a José Vicente Ruano Vila. Aquí. Secretario del Área 2 del Ayuntamiento de Valencia, cuando puedas. Bueno, buenos días a todas, a todos. Gracias por vuestra presencia. Gracias también al Ayuntamiento de Valencia, representado aquí por Carlos Galeana y otros compañeros y compañeras que he visto que compartirán la jornada aquí hoy y que os explicarán con más detalle en cada una de las áreas de esas consultas preliminares lo que va a hacer el Ayuntamiento. Yo simplemente haré un pequeño resumen de cómo ha venido trabajando el Ayuntamiento esta cuestión y lo explicaré desde mi experiencia, desde el Servicio de Innovación que recae en mi secretaría. Agradecer también a la Agencia Valenciana de la Innovación, así como a la propia Universidad Politécnica de Valencia la invitación, su amable invitación para que participe en este interesante foro. Y bueno, interesante y atractivo porque os tengo que confesar, y así lo hablo muchas veces con el jefe de innovación, que cuando uno sale de su día a día y su zona de confort, como ocurre con estos temas, siempre es reconfortante y además enriquecedor, ¿no? Yo llevo 15 años más o menos ejerciendo en distintas secretarías municipales y es verdad que al final la contratación, las sanciones, la responsabilidad patrimonial, todas estas cosas que nos ocupan a los funcionarios son importantes, pero sobre todo desde un ayuntamiento como Valencia, que tiene una gran capacidad y una vis atractiva para poder impulsar muchas cosas diferentes, es importante intentar salir de esa zona, ¿no?, que nos ocupa a los funcionarios, a los empleados públicos en el día a día y tratar de salir a la búsqueda de soluciones innovadoras que nos permitan cambiar y satisfacer necesidades de los ciudadanos y ciudadanas que al final pues son los clientes a los que nos debemos y quienes legitiman la existencia de las propias administraciones, ¿no? Bueno, en primer lugar, simplemente destacar esta idea fuerza, la innovación como necesidad. Yo creo que es evidente y a nadie se nos escapa que en un contexto como el actual, donde venimos de vivir una pandemia que casi nadie se hubiese imaginado unos años antes, con conflictos bélicos que nos están poniendo en jaque en muchas cuestiones, en un mundo globalizado como el que nos ocupa, que cualquier cosa que ocurre en la otra parte del mundo pues nos afecta en nuestras vidas y en el día a día, es muy importante hacerse con herramientas que realmente nos permitan propiciar cambios y generar palancas y movimientos, como digo, tendentes a destinar recursos públicos a la satisfacción de necesidades de la ciudadanía y a movilizar un poco, de alguna manera, ecosistemas que pueden ayudar a la administración pública en esa satisfacción de problemas que tiene la ciudadanía, ¿no? Bueno, la CPI, desde luego, la compra pública de innovación, a nadie se le escapa, es una herramienta que ha venido de la mano de la nueva Ley de Contratos del año 2017, es una herramienta o una fórmula específica, pero es verdad que la innovación yo creo que está ahí, se respira en todo lo que es la nueva Ley de Contratos del sector público, cuando se habla de los criterios de adjudicación, cuando se habla de procedimientos como la Asociación para la Innovación, es decir, la innovación yo creo que es un elemento muy presente en ese nuevo instrumento normativo, la Ley de Contratos, que utilizamos los gestores jurídicos en las administraciones para gestionar la contratación. Y dentro de la contratación, que no cabe duda que es un instrumento, una palanca fundamental para poder generar cambios y movilizar cuestiones en la sociedad que nos ocupa y nos rodea, la compra pública de innovación en este sentido debe de ser una herramienta muy protagonista en la consecución de soluciones a problemas que la ciudadanía tiene y que cada vez van a ser más acuciantes a la vista del contexto en el que nos movilizamos. Bueno, yo sí que he querido aquí destacar la necesidad de alinear lo que es la CPI y la contratación en su conjunto, pero especialmente la CPI con una política de planificación estratégica. Eso Valencia yo creo que lo ha hecho muy bien, ha sabido, lleva varios años trabajando en ese sentido, alinear lo que es la compra pública de innovación con elementos o instrumentos claves estratégicos en la ciudad, como es la Agenda Urbana 2030 y con el documento de Missions 2030, ya se ha apuntado aquí por algún ponente anterior, con un total de 54 retos que vamos a intentar poco a poco canalizar a través de la CPI. Y digo poco a poco porque es evidente que hemos tenido que priorizar, como en cualquier gran organización que no puede abordar a la vez todos los retos, pues en este caso la misión climática es la que se ha elegido como primera misión a abordar y de ahí las 8 consultas preliminares en distintos ámbitos ligados a esa misión climática. Y bueno, la CPI, ligada a esa planificación estratégica institucional, puede permitir, sin ninguna duda, y puede ayudar a conseguir solucionar retos que se han detectado en esos estudios y análisis estratégicos de política de ciudad. Bueno, esto es un poco lo que ya he dicho, ¿eh? La misión climática ha sido la que se ha priorizado por parte del Ayuntamiento, en este sentido, ligada a la Agenda Urbana 2030 y al propio documento de Missions 2030, que está publicado en la página web. Podéis ver todos los retos, las necesidades que se han detectado y a partir de ahí se han canalizado las distintas consultas.
La CPI, desde luego, el propósito que tiene el Ayuntamiento y con el cual estamos trabajando desde ya hace bastante tiempo, varios años, desde que se creó pues, un grupo que ahora veremos más adelante por visibilizar un poco a los compañeros y compañeras, lo que se ha tratado es hacer entender, ya no solamente hacia afuera, sino primero hacia adentro, ¿no? Hacer entender a la organización y a todas aquellas personas implicadas en la gestión del día a día que tienen relación con la contratación pública y, por tanto, tienen un protagonismo en la compra pública de innovación, hacerles entender que realmente si nos formamos y nos creemos que esto puede ser un instrumento para solucionar, para gestionar políticas públicas que vayan en la línea de dar soluciones importantes que requiere la ciudadanía y las sociedades actuales y de futuro, efectivamente podemos acabar dándole un protagonismo muy potente a este instrumento de compra pública de innovación. Hasta tal punto, yo creo que el Ayuntamiento se ha creído esto de la innovación y en concreto de la compra pública de innovación, que bueno, he querido resaltar aquí otro instrumento con el que estamos trabajando en paralelo y que nuestra idea es integrar con la compra pública de innovación. El Ayuntamiento, como digo, ya lleva varios años, desde 2019, como se ha dicho, con ese compromiso político en el Pleno muy importante para que se convierta en un compromiso de ciudad, en una política de ciudad y no de un equipo de gobierno puntual, ¿no? Sino que al final toda la corporación representada crea en el proyecto. Lo que está trabajando también es en enfocar, en repensar el modelo de las convocatorias, de las bases, de la gestión de las subvenciones públicas que hasta ahora estaba gestionando o está gestionando dirigidas a la innovación, y estamos a través de un grupo de trabajo que hay en la red Impulso del Ministerio de Ciencia e Innovación, trabajando en reformular ese concepto de subvenciones hacia subvenciones públicas a la innovación, que pensamos que unido a la compra pública de innovación pueden tener un efecto muy potente y un impacto social muy potente desde lo que son las políticas públicas y la utilización de recursos destinados a la innovación. Es decir, no solamente salir a comprar innovación a través de la CPI, sino que ofrecer o hacer un efecto o tener un efecto llamada hacia los distintos ecosistemas que pueden ofrecer soluciones a través de convocatorias de subvenciones que evidentemente tienen que tener, y así lo hemos hablado muchas veces en la Administración, en el Ayuntamiento, un enfoque diferente a las subvenciones que de normal y de ordinario da el Ayuntamiento. Es evidente que no puede ser lo mismo, no se puede utilizar el mismo sistema para subvencionar pues, un cheque escolar o cualquier otra cuestión, no porque sean más o menos importantes, sino porque son diferentes, que cuando lo que quiero es movilizar la innovación y subvencionar proyectos innovadores para la ciudad. Entonces, bueno, es uno de las áreas de trabajo en las que estamos también muy inmersos y estamos tratando de conectarlo y armonizarlo con la CPI para conseguir un efecto multiplicador del destino de recursos públicos a la innovación. Bueno, ¿y cómo tratamos de canalizar, o desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la gente y el equipo que trabajamos en el Ayuntamiento, cómo pensamos que hay que anclar de alguna manera o establecer esas bases para poder lanzarse luego a la compra pública de innovación? Pues hay lo que hemos llamado, se llama las 4 Ds, que serían muy importantes, como digo, piedras de base para poder articular el sistema: la decisión, la disposición, definición y dinero. Bueno, creo que más o menos se explican por sí mismos, pero un pequeño resumen. La decisión pues es evidente, tiene que haber una apuesta firme, seria, un compromiso desde la corporación a nivel político, porque al final son los que marcan la política pública que va a llevar a cabo la institución durante los años venideros. Tiene que haber un compromiso serio y yo creo que tiene que haber un compromiso de ciudad, como decía antes, y no simplemente de gobierno, porque si no al final pues es verdad que los plazos cortoplacistas en la administración pública, en los gobiernos, 4 años, pues pueden hacer que al final toda una política estratégica pensada para largo plazo, medio plazo, acabe cayendo porque hay un cambio en el gobierno. Entonces es muy importante que se produzca ese compromiso conjunto de todo lo que es la corporación. Ahí tenéis el acuerdo plenario de noviembre del 19, que ya ha explicado antes el concejal Carlos Galeana, donde se apostó seriamente por esta cuestión, ¿no? Bueno, la disposición. Aquí, pues, varios elementos. Lo primero que hicimos, una vez teníamos la decisión política firme y rigurosa de lanzarse en esta línea, lo que intentamos fue establecer equipos de trabajo transversales, con conocimiento, con potencial dentro de la organización del empleo público en la organización, que de alguna forma liderasen toda esta gestión del cambio y potenciar la compra pública de innovación tal y como lo habíamos pensado. En ese sentido hubo un acuerdo de Junta de Gobierno local, un órgano también importante dentro del Ayuntamiento, de enero de 2020, que ligado a lo que había dicho el Pleno en 2019, lo que hizo fue crear distintos grupos, en concreto 2, un equipo estratégico transversal,
Este se reúne para las grandes decisiones estratégicas que hay que ir tomando a lo largo del proceso, y luego un equipo operativo, que es el que se encarga pues, de implementar un poquito las estrategias que se han marcado en el grupo estratégico. Bueno, simplemente por visibilizar, en ese grupo estratégico, aparte de estar yo, está el compañero también secretario de Ayuntamiento, vicesecretario del Ayuntamiento de Valencia, que hoy no ha podido asistir y excuso su asistencia, que es el que lleva José Antonio Martínez Beltrán la parte de contratación. Por tanto, hay un contacto muy estrecho entre José Antonio y yo en este sentido con el resto de compañeros. La parte de innovación la llevo directamente yo, pero la parte de contratación recae en su secretaría y, por tanto, trabajamos muy a la par dentro de este equipo. Y además, simplemente destacar que, y lo digo porque llama la atención, o a mí por lo menos me llama la atención, que hay una implicación muy seria de la habilitación nacional en estas políticas y en este proyecto. En total, aparte de estar el compañero José Antonio, estar yo, está también Irene Chova, que es una de las interventoras, y el resto de compañeros, jefaturas de servicio y de sección, como veis, del Ayuntamiento. Es decir, este equipo cuenta, aparte de con conocimiento transversal, con mucho potencial y liderazgo dentro de la casa. Y yo creo que eso es importante, porque si se crean equipos para liderar estas cosas y al final las personas que están tirando del carro en estos equipos no son personas que están arriba y en puestos directivos, que el mensaje que se lanza es creemos realmente en este proyecto que vamos a lanzar, pues muchas veces esos proyectos ya empiezan mal porque la gente acaba bajando del carro y, entre otras cosas, porque es difícil, como comentaba al inicio de la intervención, dejar el día a día, que nos tiene a todos atrapados, y meterte en estos proyectos que requieren, pues eso, salir un poco de la zona de confort y repensar algunas de las cuestiones tal y como las vienes haciendo habitualmente. Y para eso yo creo que es fundamental que la gente con cargos de liderazgo y de cargo directivo y de perfil directivo enfoque estas miradas novedosas dentro de la organización. Bueno, el equipo operativo de CPI, ahí tenéis también pues, gente de contratación, gente de las naves, gente del servicio de innovación, evidentemente. Como veis, también está la Fundación Las Naves, que sabéis que es un poco el brazo ejecutor que tiene el Ayuntamiento para todo el tema de innovación, ¿no?, a través de esta fundación. Bueno, aparte de crear esos equipos, evidentemente hay que dar formación, y esa formación se ha llevado a término a través de distintas acciones del Ayuntamiento de Valencia, formación presencial, algún curso virtual, tanto a los políticos como a los técnicos, a las personas que han conformado esos equipos operativos, porque sin formación es difícil que puedan llevar a cabo las políticas que se marcan. La elaboración del mapa de demanda temprana, que fue un trabajo costoso, coparticipado, de cocreación, como sabéis, con muchos de vosotros, de los distintos ámbitos y hélices que conforman y tienen participación en el sector, donde se definieron un total de 54 retos con 305 necesidades públicas no cubiertas, y que ha sido un poco el documento que ha marcado el pistoletazo para luego poder establecer las distintas consultas preliminares dentro de la misión climática, que, como digo, es la que se ha priorizado. Ese documento de mapa de demanda temprana lo tenéis publicado con distintos ámbitos en los colores y los retos que en cada uno de ellos existen. No voy a entrar porque no quiero enrollarme más, pero bueno, lo tenéis a vuestra disposición publicado. A partir de ahí, con esa priorización, tenemos las 8 áreas de consultas preliminares que os he marcado aquí y que luego os van a ir explicando, por tanto no voy a entrar en cada una de ellas. Y aquí probablemente, y con esto termino, la joya un poco de la corona en la que estamos intentando trabajar ahora, cómo canalizamos, a partir de tener las 8 consultas preliminares terminadas, analizadas, detectado en qué nivel está la madurez de tecnología en cada uno de esos ámbitos, el TRL, y por tanto cómo empiezo a canalizar con los recursos públicos que tenga contrataciones para compra pública de innovación, sabiendo que Valencia pues, es muy grande y eso a veces le perjudica en el sentido de que nos cuesta mover los contratos. Somos un ayuntamiento con mucho potencial y muchos recursos, pero también con mucha dificultad burocrática a veces para movilizar todo lo que exige la legislación contractual. Bueno, nuestra idea es conseguir llegar a un acuerdo marco previamente adjudicado con un pool de empresas en distintos ámbitos ligados a esos sectores de las consultas preliminares que nos permitan tener ya una parte del trabajo hecho en la selección de empresas para que, conforme lleguen los recursos, nos resulte mucho más ágil y más rápido hacer contratos basados en ese acuerdo marco y, por tanto, tener mucha agilidad en la adjudicación de contratos para poder dar solución a los problemas. Es difícil, jurídicamente estamos dándole muchas vueltas y buscando el encaje, pero yo creo que finalmente conseguiremos sacar algún documento y, desde luego, creo que puede ser una de las claves para que esto realmente tenga éxito y llegue a buen puerto y seamos capaces de ejecutar partidas presupuestarias potentes, como decía el concejal, en esta materia en tiempo, ¿vale? Bueno, yo con esto prácticamente voy a terminar. Simplemente remarcar la idea de planificación estratégica, del compromiso de generar, por tanto, necesidad, porque si no generamos necesidad de innovar desde dentro de la casa, es muy difícil
que haya una asignación de recursos dinerarios y partidas presupuestarias desde los políticos a estas políticas. Entonces, creo que es muy importante hacerles entender que hay necesidad de utilizar la innovación para solucionar los problemas de la ciudadanía. Y con esto yo termino y ya pasaríamos al vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, José Vicente. Los que tenemos la suerte de trabajar cerca tuyo sabemos que es un apoyo importantísimo y tenemos la suerte de que de vez en cuando te gusta meterte en algún charco y ayudarnos a salir de él.